pasemos a estudiar las diversas formas de oposición. Y de paso, expondremos algunas ideas importantes para el enfoque teórico general de este problema. El siguiente diagrama nos presenta el cuadro completo de todas las clases de oposición posibles. Decimos que hay oposición cuando los reyes están colocados frente a frente, en línea recta o diagonal, con un número impar de casillas entre ellos. Observe que la situación de cualquier rey negro respecto al rey blanco situado en B1 es de oposición. Cuando entre los dos reyes solo media una casilla, decimos oposición inmediata, vertical, horizontal o diagonal. Pero si son 3 o 5 casillas las que hay entre ambos, hablamos de oposición distante. Tomar la oposición es ventajoso, ya que coloca al adversario en situación de zugzwang, y asegura la invasión del rey propio gracias al movimiento envolvente. Por ejemplo, si tomamos la posición rey B1 y rey B3, las negras, al jugar, se ven obligadas a ceder al rey blanco la casilla de 2, o C2. Después de lo cual no pueden impedirle que avance como quiera. Estudiando la situación de los reyes en un tablero sin peones, vemos que solamente la oposición vertical u horizontal es la verdadera y efectiva. La oposición diagonal es tan solo una posición virtual, que permite pasar a la oposición real. Por ejemplo, si examinamos la posición rey B1, rey D3. Entonces a la jugada rey C3 o rey D2 de las negras, responden las blancas con rey C1 o rey B2. La oposición diagonal es incapaz de impedir el avance de un rey contrario activo. En la posición rey B1, rey D3, los reyes están situados en diagonal en los ángulos del cuadrado B1, B3, D1, D3, constituido por un número impar de casillas 3 por 3, igual a 9. Las 4 casillas angulares de este cuadrado son del mismo color. Estas mismas particularidades caracterizan las oposiciones distantes y virtuales. Es decir, cuadrados con reyes situados en B1, F5 constituido por un número impar de casillas 5 por 5, igual a 25. Y B1, H7 también constituido por un número impar de casillas 7 por 7, igual a 49. En ciertas posiciones el saber utilizar estos indicios característicos tiene gran importancia práctica. Si tomamos, por ejemplo, tipos de oposiciones distantes, como B1, B5 o B1, B7, veremos que, en cierta medida, también son virtuales, pues dan paso a la oposición inmediata. Las maniobras a distancia no constituyen un objetivo por sí solas. Teniendo la oposición distante, el rey blanco la puede convertir siempre en inmediata y llevar a cabo luego la invasión. Lo característico de la oposición consiste en que conserva toda su fuerza si la distancia entre los reyes disminuye o aumenta en un número par de casillas. Ley de 2 casillas. La distancia entre los reyes se determina con las cifras 1, 3, 5. Cuando los dos reyes se aproximan ganando una casilla cada uno, la oposición sigue en pie. Esto que, al parecer, no supone ninguna novedad, se convierte en un principio importante, que se aplica en la práctica durante las complejas maniobras en las posiciones bloqueadas. En el siguiente diagrama, vemos que solamente la oposición de arriba, rey B6, rey F8, posee los caracteres de una oposición real. Los 4 ángulos del rectángulo tienen el mismo color. Es impar el número de casillas 3 por 5 igual a 15. Lo único que falla es que los reyes no están el uno frente al otro. Es la llamada oposición virtual, a la que llamaremos conjugación rectangular. Sin embargo, sigue conservando toda su importancia la situación de los reyes. En el caso que analizamos, a las negras no les conviene salir, ya que después de rey E7, rey F7, o rey G7, las blancas ocupan una oposición efectiva jugando rey A7, rey B7, o rey C7. En respuesta a la jugada negra rey 8, las blancas, con jugar rey C6, se posesionan de la oposición inmediata diagonal. Y con la jugada negra rey G8, juegan las blancas rey C6. Con rey H8, entonces rey D6. Significa un aplazamiento que en sí no cambia la situación. En el primer diagrama se ha señalado con puntos las posibles situaciones del rey negro que le colocan en conjugación rectangular con el rey blanco situado en B1. Las posiciones de los reyes en este diagrama no poseen todos los caracteres de la oposición. Los ángulos son de diferente color a excepción de rey D1, rey G2. El número de casillas es par en todas partes 2 por 3, 2 por 4, 3 por 4. Y lo fundamental es que las negras no están en zugzwang. Y el jugar les favorece, ya que les permite tomar la oposición en vez de perderla. Mostraremos con un ejemplo concreto el mecanismo de la oposición.
El objetivo de las blancas en el siguiente ejemplo consiste en alcanzar las posiciones rey F5, F7 o rey B5, B7 jugando las negras, ya que entonces se gana la batalla por las casillas clave del peón negro D6. Conviene fijarse bien en esa peculiaridad característica. El rey blanco debe, en fin de cuentas, tomar obligatoriamente la oposición inmediata en la columna que atraviesa la casilla clave intermedia. Solo en este caso podrán las blancas, jugando las negras, hacer un movimiento envolvente con su rey para invadir las casillas clave. Llamamos principal a la columna o fila que atraviesa la casilla clave intermedia, ya que precisamente alrededor de ella se efectúa el movimiento envolvente. En esta posición hay dos columnas principales, la B y la F. ¿De qué forma pueden conseguir las blancas el objetivo anteriormente señalado? Deben tomar la oposición distante. Y, luego, avanzando su rey y sin perder la oposición en la columna principal, convertirla en inmediata. Ahora bien, las blancas deben jugar rey G2, siendo esta buena ya que tiene el propósito de no impedírselo las negras, de llegar a la casilla G6. A este mismo objetivo les conduce también rey G1, pero se pierde tiempo. Cualquier otra jugada, por ejemplo rey E1, rey E2, o rey F2, sería un error irreparable que les haría perder la partida. La jugada rey G2 es una típica maniobra de rodeo. La mejor respuesta de las negras sería rey F8. O rey F6. Precisamente ahora, cuando las negras entran en la columna principal, las blancas ocupan la oposición mediante rey F2. Es muy importante señalar que las negras no pueden, ni ahora ni en ningún momento después, pasar a la columna G, ya que el rey blanco se precipitaría a la casilla A5. Y para ello necesitaría 5 jugadas, y, en cambio, el rey negro no le daría tiempo de llegar a la casilla A7, para ello necesita 6 jugadas. Y solo llegaría de B7. Pero entonces ganaría la jugada rey B5. El intento de contraataque de las negras en el flanco del rey es rechazado por las blancas, en su avance a la casilla A5 a través de D3, por medio de rey D3, D4 y luego peón C5. De esta forma, en finales de este tipo, el proceso de juego en un flanco depende de las consideraciones de la distancia crítica hasta el punto de invasión en el otro flanco. A la jugada 2. Rey F7. Las blancas responderán rey F3 y a cada retroceso del rey negro en la columna del rey realizarán un movimiento envolvente por la columna G. Reproducimos esta leccionadora variante desde el principio. Rey G2. Rey F8. Rey F2. Rey 7 o rey E8. Rey G3. Rey F7. Rey F3, rey E7 o rey E8. Rey G4. Rey F6. Rey F4. Rey E7. Rey G5, rey F7. Rey F5. Y ganan. Si la salida fuese de las negras, habrían tomado con su rey F7 la oposición en la columna principal. Y la hubieran conservado en los momentos decisivos. Por ejemplo, rey G2. Rey G8. Rey H3. Rey F7. No se debe jugar rey H7 por la jugada blanca peón C5. Pero las negras pueden jugar también rey F8, ya que la posesión de la columna principal y la contraamenaza rey F6, E5, les permite desdeñar la conjugación rectangular. Rey G4, rey G6, rey F4, rey F6, rey E4, rey E7. Es de sumo interés el hecho de que en la columna del rey existan unas casillas inaccesibles en este ejemplo para los dos reyes que neutralizan las reglas de la oposición. Tampoco hay necesidad de conservar la distancia impar, es decir, la oposición en las columnas D y C, en vista de que tienen entre comillas vallas. Rey E3, rey E8, buena jugada negra, rey E2, rey E7. La partida es nula, porque saliendo el rey blanco a la columna principal, las negras pueden siempre tomar la precisa oposición vertical. Por eso, en la posición inicial jugar rey E1 sería un error irreparable, ya que las negras responderían rey E7, alcanzando fácilmente tablas, igual que en la variante recién reproducida. El concepto fila principal es análogo al concepto columna principal.